Muy buenas tardes, compañeros, ministros, en el cuerpo místico de Jesucristo. Es un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Para esta ocasión, si algunos tienen un libro de los sellos, de las edades y del libro de citas, y me pueden facilitar alguno, se los agradezco. Para esta ocasión leemos en Josué, capítulo 1. Verso 1 en adelante, que dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La preparación para entrar a la tierra prometida. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Si hay alguno que tiene las edades también, puede colocarlo por aquí. A través de la historia bíblica tenemos el caso de Israel, esclavizado en Egipto y luego libertado por Moisés. Todo esto ocurrió de acuerdo a lo que Dios había prometido a Abraham. Y eso fue el primer éxodo de los 3 últimos éxodos que se llevarían a cabo. En ese éxodo, Moisés, el profeta de Dios, un hombre con las 2 conciencias juntas y nacido para ese propósito divino, era nada menos que un mensajero dispensacional. Esa es la clase de profeta más grande que Dios envía a la tierra. De los cuales solamente Dios tiene 7 profetas dispensacionales. Y ahora, en estos éxodos, siempre hay grandes bendiciones de parte de Dios. Y también maldiciones o juicios divinos. Porque hay problemas también en donde algunas personas se han levantado en contra del mensajero de esa edad y por consiguiente se han buscado un problema ellos mismos y le han buscado un problema a los demás compañeros del ministerio que le han seguido y a su gente que le han seguido. O sea, que hay personas problemáticas siempre en estos éxodos. Los tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, lo importante no es si hay o no hay problemas, sino de qué lado usted está. En el tiempo de Moisés, encontramos que Dios le dio un compañero ministerial a su hermano Aarón. Encontramos que aún para Moisés sacar al pueblo hubo grandes luchas con el faraón y los siervos del faraón,
y también con los mismos ancianos o líderes del pueblo hebreo. Cuando el faraón dijo que ahora que tendrían ellos mismos que buscar la paja para hacer los ladrillos. Y ya se pusieron molestos con Moisés. Y estaban en la etapa de salir de la esclavitud. Y ya están peleando contra el instrumento que Dios va a usar. Siempre hay 2 o 3 personas que no están de acuerdo. Siempre hay algunos líderes que no están de acuerdo. Y le hablan a otros líderes también para ponerse en contra del instrumento que Dios tiene. Esas personas son problemáticas, son un problema, y la parte que recibirán serán las maldiciones, los juicios divinos. Luego que Moisés está allí en Egipto, ven ustedes, tenían en su contra al faraón, los consejeros del faraón, el ejército del faraón, el pueblo de Egipto, muchos de ellos, y también parte del pueblo hebreo. O sea, que lo que algunas personas piensan, si Dios envió un profeta grande, todos lo van a recibir. Eso no es así. La historia nos dice que ese profeta va a tener dificultades. Pero también nos dice la Escritura que Dios estará con ese hombre. A Josué le dijo: esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo, como estuve con Moisés. Ahora vean ustedes cómo estuvo con Moisés. Estuvo hablándole, usándolo, y estuvo manifestándose a través de él. Y estuvo trayendo la palabra para el pueblo. Pero también tuvo problemas. El pueblo fue el que tuvo problemas con Moisés. Porque escucharon a algunos líderes y se levantaron contra Moisés. Y al final, miren lo que Dios dice. Porque el pueblo y muchos líderes no comprenden por qué suceden cosas que no pueden ser comprendidas de momento. Y seguida salen algunos dando su propia opinión. Y piensan que el mensajero ha fallado, no ha podido llevar al pueblo a la tierra prometida. Pero no es el mensajero el que lleva el pueblo, es Dios. Y el mensajero no se puede mover a menos que Dios no lo mueva. Y por consiguiente, el mensajero estará siguiendo a Dios en su manifestación en la columna de fuego. Para donde la columna de fuego se mueve, se tiene que mover el mensajero. Y el pueblo tiene que moverse con ese mensajero. Si vienen algunos líderes y le dicen a los demás líderes: no lo vamos a seguir. Si otros dicen: yo tampoco lo voy a seguir, se van a colocar en la misma posición en que se colocó Datán, Coré
y Abirán y otros más. Y cuando alguno dice o algunos dicen, nosotros podemos recibir la revelación, nosotros podemos tener éxito también. Ya Dios me dirigió, me habló. Pero si es contrario a lo que Dios le habla al mensajero, mejor dejar eso a un lado. Y ahora, vean ustedes, Datán, Core y Abirán tenían mucha gente que estaban de acuerdo con ellos. Core era esta familia de Moisés, era de la descendencia de Leví. Y ahora levanta al pueblo en contra de Moisés y en contra de Aarón. ¿Qué querían ellos? Estaban luchando por algo. Ellos querían el liderazgo, ser los que estarían guiando al pueblo. Y eso solamente le corresponde al Espíritu de Dios a través del mensajero que Dios tiene para esa dispensación en ese éxodo. No hay otra forma. Trataron de arrebatarle el sacerdocio a Aarón, el cual había sido compartido por Moisés con Aarón. Pero Moisés estaba más arriba que Aarón. Por eso Moisés podía ministrar. Estaba más arriba que Aarón. Hacía las labores de sumo sacerdote, también de rey. También hacía las labores de dar la ley al pueblo. O sea, los decretos divinos. El pueblo era gobernado por decreto, pero decreto divino. Por eso Moisés fue un hombre tan grande. Porque no fueron los decretos de Moisés, sino los de Dios que fueron dados al pueblo hebreo. Y ahora, Moisés era el hombre más humilde del pueblo, el más manso. Pero los mansos también cometen errores algunas veces. Y les da coraje algunas veces. Y ahí cometen el error que les puede costar una bendición grande. A causa de que el pueblo los molesta tanto que hasta ya están cansados del pueblo. Pero miren a Moisés. En una ocasión le dijo a Dios: si no perdonas al pueblo, ráeme de tu libro. O sea que puso su vida si Dios destruía al pueblo. Si no lo perdonas, entonces ráeme de tu libro. Dios le dijo: yo raeré de mi libro al que pecare contra mí. Y por consiguiente, aquellos que se levantaron en contra de Moisés fueron raídos del libro de Dios. Querían el sacerdocio, pero Dios no se lo permitió. Dios dijo a Moisés que cada uno
coloque su vara. Esto era de los descendientes de Leví. Y la vara que reverdezca y eche fruto corresponde el ministerio del sacerdocio. Esas personas que estaban en contra de Moisés, Coré, era levita, trabajaban allá en la obra de Dios, pero querían una posición que no les correspondía. Lo que sucede en muchas ocasiones, que algunos quieren ser los líderes de todos los ministros y de todo el pueblo, sin ser el mensajero de su tiempo y sin ser colocados por el mensajero para hacer eso. Ya tienen un problema delante de Dios. Y si no se arrepienten, su final será ser raídos del libro de la vida. Y ahora, Dios le dijo a Moisés, a quien Dios había escogido para el ministerio. Aquel cuya vara rebeldezca y eche fruto, ese es el elegido. Ese tendría el sacerdocio. Y la parte más importante del sacerdocio es la parte del sumo sacerdote. Por lo tanto, el orden sacerdotal corresponde a Aarón, porque la vara de Aarón fue la que rebeldeció y dio fruto. Por lo tanto, para Aarón y su descendencia sería el sacerdocio. ¿Y los demás? ¿Ven ustedes? ¿Por qué estaban luchando? Por el sacerdocio. Era una pelea, una lucha por obtener una posición importante en el ministerio. Ahora, viendo lo que pasó allá, entonces nosotros que tenemos que tener cuidado de no ir más allá de la posición que nos corresponde. Luego, con aquellos que trataron de ocupar una posición de sacerdotes, vean, tenían los incensarios y todo. La tierra se abrió y se los tragó. Y salió fuego también de la tierra. Eso es lo que les espera al final a todos los que se levantan en un éxodo en contra del mensajero de Dios para ese tiempo. No es una cosa de tratar de ocupar el ministerio o posición del mensajero, sino de estar brazo a brazo con el mensajero, porque así todos llegaremos a la meta, que es la entrada a la tierra prometida. Y todos queremos entrar
a la tierra prometida. Por lo tanto, tenemos que seguir el orden divino. Les debo una escritura, la cual está en el capítulo 8. De Deuteronomio, donde dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, que la preparación para entrar a la tierra prometida es también una prueba. El pueblo va siendo probado para ver si va a guardar lo que Dios le ordena. Por consiguiente, si va a continuar oyendo la voz de Dios a través del mensajero que Dios le ha enviado para esa dispensación. Así fue con Moisés y el pueblo. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, tus padres, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta etapa de preparación o de trayectoria rumbo a la tierra prometida es para el pueblo ser probado. Y el mensajero también. Moisés estuvo siendo probado también. Estos 40 años del pueblo hebreo en el desierto representan las 7 edades de la iglesia, incluyendo también aquel tiempo de los apóstoles. O sea, desde el tiempo de la salida de Egipto hasta estar frente ahí al Jordán con Josué, representa las diferentes edades de la iglesia. Josué representa al Espíritu Santo. Luego de las 7 edades, el Espíritu Santo que estuvo en las 7 edades se mueve a la edad de la piedra angular para la preparación del pueblo para la entrada a la tierra prometida, del cuerpo nuevo, y luego la tierra prometida del reino de Dios entrando físicamente. Pero todo eso también en la segunda dispensación sucedió en la esfera espiritual. La segunda dispensación
se movió en la misma forma que la primera. moveu-se da mesma forma que a primeira. La primera de las tres últimas dispensaciones Das três últimas dispensações, fue la dispensación de la ley, foi a dispensação da con Moisés como mensajero com Moisés como mensageiro y el ángel del pacto como el líder o guía e o anjo do pacto como líder ou guia del pueblo do povo y de e Moisés. de Moisés. El ángel de Dios O anjo de Deus, en el cual estaba Dios, no qual estava Deus, lo cual es Dios en su cuerpo angelical. que é Deus em seu corpo angelical. Vean ustedes, Veja, para la segunda dispensación para a segunda dispensação sucede lo mismo. acontece o mesmo. Dios envía a su mensajero Deus enviou o seu dispensacional, dispensacional, Jesús, Jesus, para libertar al pueblo para libertar o povo de la esclavitud da escravidão en el reino de las no tinieblas. reino das trevas. Jesús aparece en la tierra Jesus aparece na terra en un tiempo similar al de Moisés. em tempo similar ao de Moisés. Cuando nació Moisés, Quando Moisés nasceu, los niños varones os meninos homens estaban condenados a muerte. estavam condenados à morte. Cuando nació Jesús, Quando Jesus nasceu, los niños también fueron condenados a muerte por el rey Herodes. as crianças também haviam sido condenadas à morte pelo rei Herodes. Cuando el rey Herodes supo que el Mesías había nacido Quando o rei Herodes soube en Belén de Judea y que no fueron para decirle dónde estaba e que não foram para dizer a ele onde y se fueron los magos por otro camino os magos regressaram por outro a su tierra, caminho, a sua terra, Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos abaixo. Y ahí muestra la intención que él tenía, E aí mostra a intenção que ele tinha, por la cual él quería saber dónde estaba el Mesías. na qual ele queria saber onde o Messias estava. Era para matarlo. Era para matá-lo. Lo mismo que el faraón. Igual ao Faraó. Y ahora, E agora, consciente o inconscientemente, el faraón consciente ou inconsciente, quería matar al libertador. o Faraó queria matar o Y recuerden que en aquellos tiempos Lembre-se naqueles tempos, los reyes, os reis, los faraones os faraós, tenían consejeros y magos conselheiros y astrólogos e astrólogos que veían en el cielo las señales que viam os sinais do céu de personajes importantes de personagens importantes que nacerían en la tierra. que nasceriam na terra. En el tiempo de Jesús también. Por eso los magos dijeron, Por isso, os magos, ¿dónde está el rey de los judíos? onde está o Que ha nacido y hemos visto su estrella en el oriente. e vimos a sua estrela no Oriente. Y ahora E agora podemos ver podemos ver que cuando el enemigo de Dios sabe que quando o inimigo de Deus sabe que ha nacido en la tierra un libertador, que nasceu na terra um libertador, lo busca para matarlo. Y si no sabe e se não cuál es, qual é, pues comienza a matar então começa a matar del pueblo do povo donde debe nacer, onde deve nascer. de la gente de esa nación. Das pessoas Trata de acabarlos a todos, tentar porque uno de ellos tiene que ser. porque o primeiro tem que ser. Y ahora E agora podemos ver lo que pasó en los días de Jesús. podemos ver o que aconteceu nos dias de Jesus Para el segundo éxodo, para o segundo êxodo, para ser libertados del reino de las tinieblas para ser libertados do reino y colocados en el reino de Dios, e colocados no reino de Deus, lo cual ocurriría en la esfera espiritual, o que aconteceria na esfera espiritual, aún de los mismos discípulos de Jesús, mesmo entre os próprios discípulos de Jesus, hubo un ladrón, houve ladrão, el tesorero. tesoureiro, Y Jesús lo sabía e Jesus sabia y lo trataba bien. que o tratava bem. Así es que si una persona Assim, se uma pessoa
mira problemas, olha problemas, no creería ni en Moisés, não creia ni en Jesús, nem em Jesus, ni tampoco creería nem que el rey David que o rei Davi era de Dios, era de Deus, ni creería en Abraham, nem creia em Abraão, el padre de la fe. o pai da fé. Problemas Problemas siempre han habido, sempre houve, siempre hay en el presente sempre há no presente y los habrá e haverá hasta que seamos transformados. até que sejamos transformados. Y los que no sean transformados, E os que não forem pues continuarán con los problemas, continuarão com os problemas, porque esa es la parte porque essa é a parte humana, o está en la parte humana, ou está na parte a causa de que el ser humano porque o ser humano cayó en el huerto del Edén. no jardim do Éden. Y ahora, E agora, en los días de Jesús, nos dias de Jesus, miren ustedes, veja, algunas veces entre ministros algumas vezes hay diferencia. existem diferenças. Y cualquier persona del mundo podrá decir, Qualquer pessoa do mundo poderá dizer, y eso que son cristianos. e isso que são crentes. Y mira, están ahí en desacuerdo. Vejam, estão aí em desacordo. Y si la gente lee en las escrituras, Se as pessoas leem as Escrituras, ven a Pedro, podem ver a Jacobo, a Tiago, Juan y a otros discípulos e a outros discípulos en desacuerdo em desacordo en algunas cosas. em algumas coisas. Cuando Juan y Jacobo Quando Tiago e João con su madre pidieron sentarse a la derecha y a la izquierda en el reino de Cristo, com sua mãe pediam sentar-se à direita e à esquerda no reino de Cristo, dice que los demás apóstoles diz que os demais apóstolos le riñeron. O sea, ou seja, que no estaban de acuerdo que não estavam de acordo con ellos, com eles, pero ellos estaban buscando la bendición de Dios. mas eles estavam buscando a bênção de Deus. Y algunas veces, E algumas vezes, algunos alguns se pelean con los otros. brigam com os outros. Miren, aquí está en el capítulo 20 de San Mateo, Vejam aqui no capítulo 20 de São Mateus, verso 20 en adelante, dice, entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo versículo 20 em diante diz, então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu con sus hijos, com seus filhos, postrándose ante él y pidiéndole algo. adorando e fazendo-lhe um pedido. Él le dijo, E ele disse, ¿qué quieres? Ella le dijo, ela respondeu, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. dize que esses meus dois filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Ella creía que Jesús era el Mesías, el hijo de David, y ya está tratando E já está tentando de que Jesús le prometa aquí, en la tierra, aqui na terra una posición uma posição en el reino del Mesías. no reino do Messias. Y esa posición E essa posição es la más importante é a mais importante después de la posición de Cristo. depois da posição de Cristo. Él le dijo Ele disse de la siguiente manera. da seguinte maneira, Entonces Jesús, verso 22, entonces Jesús respondiendo dijo, versículo 22, Jesus, porém, respondendo, disse, no sabéis lo que pedís. não sabeis o que pedis. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Ellos le dijeron, podemos. Podemos. Porque el que está buscando la bendición Porque ele está buscando a bênção. tiene que creer que sí puede, Tem que crer que sim, pode. que sí puede vencer todos los obstáculos. Pode vencer todos os obstáculos.
Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Na verdade, bebereis do meu cálice e sereis batizados com o batismo com o qual eu sou batizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dar, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. O sea, Ou seja, no era de él não era dele dar esa posición, dar essa posição, era algo ya preparado era algo já por el Padre. preparado pelo Pai. No era de él darlo de sí mismo, Não era dele dar, sino darlo mas dar de acuerdo de acordo a la voluntad de Dios. à vontade de Para quien está preparada esa posición, para quem essa posição Jesucristo la dará. Pero para ellos no estaba preparada esa posición. estava preparada essa posição. Por eso dice: Por isso diz, no es mío darlo, não me pertence, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. No es mío darlo, sino para aquellos para quienes está preparado. Não me pertence dar, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem. En palabras más claras, no está preparada esa posición para ustedes. Esa posición no es para ustedes. Essa posição não é para você. Yo no la puedo dar a ustedes. Eu não posso dar. Yo la tengo que dar, Eu tenho que dar pero no ustedes. A quien corresponde esa posición, a quem essa posição yo la daré. eu a darei. Esa posición es la misma É a mesma de Apocalipsis capítulo 13, verso 21. de Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. A quem vencer, eu considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Esa es la posición Essa é a posição que ellos buscaban. que eles buscavam. Pero vean, Mas veja, ni esos dos discípulos pudieron alcanzar esa posición, nem esses dois discípulos puderam alcançar essa posição, y ningún otro mensajero tampoco, e nem outro mensageiro também, excepto aquel para quien está preparada esa posición. exceto aquele para quem está preparada essa posição. Y así como Cristo se sentó en el trono del E Padre, assim como Cristo se sentou, Cristo sentará en su trono con él Cristo aceitará com ele o a aquel para quien está preparada para quem está preparado esa posición. essa posição. Corre paralelo todo ese programa. Todo esse programa corre em paralelo. El del reino terrenal O do reino terreno corre paralelo corre em paralelo al del reino celestial. ao reino celestial. Uno subió al cielo y se sentó en el trono de Dios. Subiu ao céu e sentou-se no trono de Deus. Y uno E se sentará se sentará con Cristo com Cristo en su trono. no seu trono. Y la explicación clara de eso E a explicação clara disso la vamos a tener vamos ter cuando lo veamos con Cristo sentado en su trono. quando virmos com Cristo. Y entonces diremos: Então diremos, esto es isto é lo que estaba prometido. o que está prometido. Ahora Moisés para llegar al trono, Agora Moisés para chegar ao trono, o David para llegar al trono, ou Davi para chegar ao trono, sufrió mucho. sofreu muito, Tuvo que luchar mucho, teve que lutar muito, pero llegó. mas chegou. Jesús para llegar al trono celestial Jesus para chegar ao trono y sentarse con el Padre en su trono, sentar-se com o Pai no seu trono, tuvo que sufrir mucho, teve que sofrer, tuvo que luchar mucho, teve que lutar muito, pero llegó mas chegou y se sentó en el trono. e sentou-se no trono. Así también será Assim também será con el vencedor, com o vencedor que se sentará con Cristo en su trono. que se sentará com Cristo no seu trono. Será uno como David,
serão como Davi, que se sentó en el trono. que sentou-se no trono. David tenía 7 hermanos, Davi tinha 7 pero David era el último. mas Davi era o último, O sea que era el hijo número 8, ou seja, era o filho número 8, el menor. o caçula, O sea, el último que apareció. ou seja, ele apareceu por último. ¿Y saben ustedes una cosa? Sabem de uma coisa? El reverendo William Branham, O reverendo William Branham, en el mensaje ¿Por qué pequeña Belén?, na mensagem Por que Pequena Belém, relaciona los hijos de Isaí relaciona os filhos de Jessé con los mensajeros de la iglesia. com os mensageiros da igreja. Y él también E ele também trató de estar representado en David. tentou estar representado na ¿Quién no? Si aquel a quien representa a David, se aquele a quem Davi representa como el hijo número 8, como o filho número 8, será el que se sentará con Cristo en su trono. será o que se dará com Cristo ao seu trono. Y ahora E agora tendrá que luchar mucho, terá que lutar muito, pero llegará. mas chegará. Porque la profecía dice que va a llegar. Vai chegar. Y lo que y en quienes está reflejado E ele tem que estar refletido en David em Davi y en Cristo, e em Cristo. ellos llegaron. Eles chegaram. Llegaron al trono. Chegaram ao trono. Y ahora E agora habrá muchas personas, haverá muitas pessoas como en tiempos pasados. como em tempos passados. En tiempos pasados se pusieron al lado de David Em tempos passados ficaram ao lado de Davi un grupo de personas. grupo de pessoas. Otros se pusieron en contra. Outros ficaram contra. La bendición fue para quienes. A bênção foi para Los que estuvieron al lado de David. os que ficaram ao lado de Davi. Ellos fueron colocados en posiciones importantes Eles foram colocados em posições y fueron reconocidos e foram reconhecidos como los valientes de David. como os valentes de Davi. Los que se pusieron en contra Os que ficaram contra no llegaron a ningún lado, não chegaram a lugar excepto externo, a donde han llegado todos los que se han rebelado en contra de Dios. onde chegaram todos os que se rebelaram contra Deus. Así ha sido Assim tem sido en cada dispensación em cada dispensação y en cada edad. e em cada época. Los entendidos Os entendidos entienden entendem y se ponen de parte e ficam do lado del programa de Dios para ese tiempo. Tienen su vista puesta a sua olhada en la meta na meta y saben e sabem que tendrán que luchar para llegar para chegar con el mensajero como o mensageiro que Dios tiene para ese tiempo. que Deus tem para esse. Los valientes de David Os valentes de Davi defendían a David, defendiam Davi, luchaban en favor del programa lutavam a favor que Dios tenía de Deus tinha para el establecimiento de David para o estabelecimento como rey como rei sobre Israel. sobre Israel. Ese era el programa de Dios. Esse era o programa. Por lo tanto, Portanto, estar brazo a brazo con David estar braço a braço com Davi era estar en el programa de Dios. no programa de Deus. Y ahora, E agora, en los días de Jesús, nos dias de Jesus, ven ustedes, muchos se pusieron en contra. vejam, muitos ficaram contra El gobierno, o governo, el orden sacerdotal de aquel día, a ordem sacerdotal daquele dia, los fariseos, os fariseus, los saduceos, os saduceus, los ancianos, os ancianos, el concilio del Sanedrín, o concílio sinédrio, todos estaban en contra de Jesús. todos estavam contra Jesus. Pero hubo un grupo de personas Mas houve grupo de pessoas que estuvo al lado de Jesús. que esteve ao lado de Jesus. Ahora, Agora, de los seguidores de Jesús dos seguidores y discípulos de Jesús, de Jesus,
Vean ustedes, Vejam, hubo uno houve que perdió la bendición que perdeu a bênção porque vendió al Señor. porque vendeu o Senhor. Y también E também, durante el ministerio de Jesús, durante o ministério de Jesus, estaba sacando del fondo estava tirando do fundo económico econômico para su propio beneficio. para o seu próprio benefício. Y eso no se puede hacer. E isso não se pode fazer. La persona pierde A pessoa perde la bendición de a Dios. bênção de Deus. Hubo también entre los seguidores de Jesús Houve também dos seguidores de Jesus algunos, alguns, y fue un grupo grande, e foi por el capítulo 6 de San Juan, lá no capítulo 6 de São João, cuando les dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre quando disse que no tiene vida permaneciente en sí. De ahí en adelante dejaron de seguir a Jesús. deixaram de seguir a Jesus. Ahora ve Agora vejam cómo es un movimiento de Dios. como é o movimento de Deus. Algunas veces Algumas vezes, los mismos seguidores, os próprios seguidores, una parte, uma parte, se apartan y dejan de seguir se apartam el mensaje de ese tiempo. da mensagem desse tempo. Si así ha sido en el pasado, Se assim foi no passado, se repetirá se repetirá en cada edad em cada y en cada dispensación. Pero siempre habrá un grupo mas sempre haverá que permanecerá brazo a brazo con el mensajero y llegará a la meta. Los que permanecieron con Moisés, os que permaneceram com Moisés, cuando Coré trataba ahí, Datán, Abirán y Coré quando Natã, Abirão e Coré trataban de convencer a los demás, tentaram convencer os demais, ellos podían decir: eles podiam dizer ¿qué dice Moisés? o que Moisés diz. Nosotros seguimos a Moisés. Nós seguimos a Moisés. Ese es el líder. Esse é o líder. Esa es la posición Essa é a posição de los verdaderos seguidores dos verdadeiros seguidores del programa de Dios do programa de Deus para el tiempo en que están viviendo. para o tempo em que estão. No es lo que diga otra persona, es lo que dice Dios a través del mensajero de ese tiempo. Y cuando Él encomienda a alguien a hacer una labor, entonces todos se ponen brazo a brazo con esa persona, pero nunca se unirán a otro líder que se ponga en contra del mensajero. Pues saben que se están poniendo en contra de Dios. Saben que es una rebelión como la de Datán, Coré y Abirán, que se está levantando en contra del grupo de esa edad o de esa dispensación. En el tiempo de los mensajeros de las edades también sucedía. Pablo mismo, usted lo encuentra en sus cartas, bravo, hablando fuerte en contra de unos que lo dejaron y siguieron otras cosas, otra forma de pensar y de creer en el programa de Dios para aquel tiempo. Aunque podían permanecer en el cristianismo, Mesmo podendo permanecer no cristianismo, pero estaban en desacuerdo con San Pablo. mas estavam em desacordo. Y San Pablo era el mensajero. São Paulo era o mensageiro. San Pablo podía hablar en contra de ellos Paulo podia falar y condenarlos, condenados. porque era el mensajero para ese tiempo, el que tenía la palabra. Quem tinha a palavra. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo ha sido siempre como foi sempre en las edades. Así fue en el tiempo de Pedro. assim foi no tempo. Miren ustedes, Pedro juzgó Julgou a miembros de su iglesia, a membros da sua igreja, a Ananías y Zafira, a Ananias e Safira, por mentir ante Pedro. por mentir diante de Pedro. Y el Espíritu de Dios estaba en Pedro. E o Espírito de Deus
estaban mintiendo en contra del Espíritu Santo estavam mentindo contra o Espírito Santo y los condenó a muerte. e os condenou à morte. El reverendo William Branham dice O reverendo William Branham diz que eso se va a repetir. que isso vai se repetir En la iglesia na igreja, va a venir una bendición grande, virá uma bênção grande, la plenitud de Dios vendrá a la iglesia, a plenitude de Deus virá, grandes cosas van a suceder grandes coisas vão y lo de Ananías y Zafiras va a suceder nuevamente. Ese juicio en contra contra de personas pessoas que le mienten que mintam al Espíritu Santo, ao Espírito Santo, como le mintieron al Espíritu Santo como mentiram ao Espírito Santo que estaba en Pedro. que estavam, Pensaban que estaban mintiéndole a Pedro, pensavam que estavam mentindo a Pedro, pero Dios no lo vio así. mas Deus Estaban mintiéndole al Espíritu de Dios que estaba en Pedro. Y ahora e agora tenemos que estar al tanto de todas estas cosas, porque estamos siendo preparados para entrar a la tierra prometida del cuerpo nuevo y eterno y a la tierra prometida del reino de Dios. Vamos a entrar físicamente en un cuerpo nuevo al reino de Dios, así como hemos entrado al reino de Dios en la esfera espiritual na esfera espiritual al recibir el Espíritu de Dios y obtener el cuerpo angelical. Y por consiguiente hemos entrado en y con un cuerpo angelical. Pero vamos a entrar también físicamente con un cuerpo nuevo glorificado. Por lo tanto, recordemos que estamos siendo preparados para entrar a la tierra prometida del reino de Dios en la forma física, a un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y entonces tendremos el cuerpo nuevo y por consiguiente estaremos en el reino de Dios. Aunque estemos pisando esta tierra, pero estaremos en el reino de Dios, porque es un cuerpo perteneciente al reino de Dios, así como el cuerpo angelical de la sexta dimensión es un cuerpo espiritual del reino de Dios. Por eso Jesús podía decir: nadie subió al cielo, ninguém subiu ao céu, sino senão el que descendió del cielo, o que desceu do céu, el Hijo del Hombre, Filho do homem, que está en el cielo y estaba en la tierra. que estava na terra. Ahora Agora comprendemos compreendemos que estamos siendo preparados que estamos sendo preparados para entrar para entrar a la tierra prometida à terra prometida, en el tercer éxodo, no terceiro êxodo, al cuerpo eterno, ao corpo eterno, y eso será e isso será la redención del cuerpo. a redenção do corpo. Eso será la adopción Isso será a adoção de cada creyente en Cristo nacido de nuevo, de cada crente em Cristo, nascido la adopción física a adoção física, como un hijo como filho o hija de Dios, ou filha de Deus, con un cuerpo como corpo de hijo o hija de Dios, un cuerpo eterno. corpo eterno. Estaremos, por consiguiente, Consequentemente, estaremos haciendo como dijo el reverendo William Branham, fazendo como o reverendo William Branham disse, escuchando una sola voz, escutando uma só voz, la voz de Dios, a voz de Deus, la voz del Espíritu Santo, a voz do Espírito, la voz del ángel del pacto, a voz do anjo do pacto, así como la escucharon assim como escutaram a través de Moisés através de Moisés, los que siguieron a Moisés, seguiram a Moisés, y así como la escucharon e assim como escutaram los que siguieron os que seguiram a Josué. a Josué.
era la voz de Dios a través de Josué. Luego a través de los diferentes jueces. Luego a través de los diferentes profetas. Después a través de Jesús. Después a través de los apóstoles. Después a través de cada ángel mensajero. Y para el día postrero, en la edad de la piedra angular, en la forma que Él ha establecido en su programa. Será la voz de Dios por medio del ángel del pacto, por medio del Espíritu Santo, a través del mensajero dispensacional que Él tendrá en su iglesia en el día postrero, que será el ángel del Señor Jesucristo. Ahí estará la voz. Será la voz del Espíritu Santo, del ángel del pacto. Levítico 23, verso 20 al 23 dice: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Y ahora vamos a leerlo para que lo tengamos completamente claro el pasaje. Éxodo capítulo 23. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. A la tierra prometida solamente hay uno que nos puede llevar: el ángel de Dios, el ángel del pacto. Guárdate delante de él y oye su voz. O sea, que hay una voz para ser escuchada, la voz de Dios. ¿Y quién tenía la voz de Dios? Moisés. Y después, Josué. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Ninguna rebelión será perdonada. Él no perdonará vuestra rebelión. Miren el problema que se meten las personas que se levantan en contra del mensajero de una edad o de una dispensación. Porque mi nombre está en él. En el ángel del pacto está el nombre de Dios. Por eso cuando preguntó Moisés su nombre, tenemos esas consonantes que han sido escritas como Y o Y, H, W, H. Y he sido traducido como yo soy. Algunos lo han traducido como Jehová. Pero si en verdad oyeres mi voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Y ahora, E agora, toda persona toda pessoa que se mantiene que se mantém escuchando y siguiendo la voz de Dios escutando e seguindo
y por consiguiente siguiendo al ángel del pacto, consequentemente seguindo o anjo do pacto, todos los enemigos que tenga todos os inimigos que tiver serán enemigos del ángel del pacto. serão inimigos do anjo do pacto. Y dice ahí, yo afligiré E diz: a tus enemigos. serei adversário dos teus adversários. Afligiré a los que te afligieren. Afligirei os que te afligirem. Ser enemigo de tus enemigos. Serei inimigo dos teus inimigos. Porque mi ángel irá delante de ti Porque o meu anjo irá diante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, e te levará aos amorreus, del eteo, del fereceo, del cananeo, del ebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. e eu os destruirei. Y ahora E agora, tenemos aquí una promesa muy grande. temos uma promessa muito grande. El secreto es O segredo é identificar identificar dónde onde estará el ángel está del pacto que guió a Moisés guiou a Moisés y usó a Moisés. e usou a Moisés. Siempre ha estado en el mensajero Sempre esteve no mensageiro correspondiente a cada dispensación. Siempre ha estado en el mensajero correspondiente a cada dispensación y también el mensajero correspondiente a cada edad. Por lo tanto, Portanto, el secreto está en identificar o segredo está en la edad que las personas viven y en que los ministros viven. ¿Quién es el mensajero de esa edad? Y ahí estará el ángel e aí del pacto, el ángel de Dios, hablando por medio de ese mensajero. En cada dispensación, em cada dispensação conocer quién es el mensajero conhecer de esa dispensación. Y ahí estará el ángel e aí estará o anjo del pacto, do pacto hablándole falando a ese mensajero a esse mensageiro y el mensajero hablándole al e o pueblo, mensageiro falando ungido por el Espíritu de Dios. Y esa es la palabra de Dios para esa dispensación completa. Así como lo que trae un mensajero de una edad, es la palabra de Dios para esa edad. El mensaje que trae un mensajero dispensacional es la palabra revelada de Dios para esa dispensación completa. Si alguien le añade, la hace inefectiva para sí mismo. Si alguien le quita, también la hace inefectiva. Tiene que mantenerla como ha sido dada, sin quitarle el significado, y mantenerse brazo a brazo con el mensajero de ese tiempo. Si aparece alguien se aparece alguém hablando en contra del mensajero de ese tiempo, falando contra o mensageiro, recuerde, recorde, es un Datán, o un Coré, o un Abirán, o alguno otro de esos del pasado. O sea, ou seja, es uno del pasado moderno, haciendo lo mismo. Y los resultados e os resultados serán lo mismo. serão os mesmos. Y las consecuencias E as consequências para la tal persona para essa pessoa y los que le sigan, pues serán las mismas. Pero para los que estén escuchando la voz de Dios, para os que estiverem escutando a voz de Deus, los resultados serán los mismos. resultados Las bendiciones de Dios. Por lo tanto,
conscientes de que estamos siendo preparados conscientes de que estamos sendo para entrar a la tierra prometida, entrar na terra prometida, estemos bien unidos estejamos bem unidos en la palabra, na palavra, con amor divino com amor y trabajando siempre en beneficio e trabalhando sempre em benefício de Cristo y su iglesia. de Cristo em sua igreja. Y todo el programa E todo o programa correspondiente correspondente a la dispensación de la gracia à dispensação da graça y también el programa e também o programa correspondiente correspondente a la dispensación del reino. à dispensação do reino. A medida que va entrando ese programa Que vai entrando en este entrelace dispensacional, nesse entrelaçamento dispensacional. lo que no pueden entender ahora, O que não podem entender lo entenderán después. El secreto es identificar o segredo é identificar al ángel del pacto, o anjo do Pai, al Espíritu Santo, o Espírito Santo a Cristo y el Espíritu Santo en medio de su iglesia, no meio da sua igreja, en la edad o dispensación en que uno vive, y reconocer el mensajero y saber que con ese mensajero está el ángel del pacto, y a través de él, e através dele, usándolo para llevar al pueblo a la tierra prometida terra prometida, del nuevo cuerpo do novo corpo, para el día postrero. para o último dia. Siendo preparados Sendo preparado para entrar a la tierra prometida, para entrar na terra prometida. para lo cual Para isso, estamos escuchando estamos escutando una sola voz, uma só voz. la voz de Dios, por medio del ángel del pacto, Meio anjo do Pai, conforme él ha prometido conforme ele prometeu a su pueblo. ao seu povo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y nos continuaremos viendo por toda la eternidad. Y que Cristo les use grandemente en su reino. Mantengan unidos a todos los hermanos. Y ustedes manténganse unidos Vocês mantenham-se unidos, unos a otros, trabajando en la obra del Señor, trabalhando na obra do Senhor, sin criticarse el uno al otro, sem criticar um ao outro, más bien hablando na verdade, falando las cosas buenas as coisas boas que tienen los unos y los otros. que uns e os outros. El reverendo William Branham dice, si usted no tiene nada bueno que decir Se você não tem nada bom que dizer de otra persona, de outra pessoa, entonces no hable nada. No vaya a hablar cosas malas de otra persona. Hable las cosas buenas. fale as coisas boas, Hable de las virtudes que tiene la otra persona fale das virtudes que a outra pessoa tem y de las fallas que tenga e das falhas como ser humano. como ser humano. Hable de ellas Fale delas a Dios, a Deus, pidiéndole a Dios que lo ayude, pedindo a Deus que o ajude, que lo bendiga, que o abençoe, que lo perdone que o perdoe, y lo fortalezca que o fortaleça y lo use grandemente en su obra. e use grandemente em sua obra. Con Dios es que podemos hablar Com Deus é que podemos falar esas cosas essas coisas que no son buenas, que podamos ver en nuestros compañeros ministros o en algunos hermanos, para que Dios les ayude. No se hagan la guerra el uno al otro, não façam guerra uns aos outros. más bien Na verdade, estén en paz unos con otros. sejam em paz uns com os outros. A paz nos ha llamado el Señor. O Senhor nos chamou à paz. Por lo tanto, Portanto, seamos buenos ministros de la paz, sejamos bons ministros, buenos embajadores de la paz, embaixadores, buenos agentes de la paz. agentes da paz. Son benditos los pies São benditos os pés de los que anuncian las buenas nuevas anunciam as boas del Evangelio de la paz, do Evangelho da paz, las buenas nuevas de paz. as boas novas de paz.
Que Dios les bendiga y les guarde y les use grandemente en su obra en este tiempo final. Y ya nos veremos mañana, Dios mediante, los que estarán en la actividad de mañana y los que tienen que viajar, que tengan buen viaje y nos continuaremos viendo este año y también a través del satélite o de internet estarán escuchando y viendo las diferentes actividades en diferentes países, siempre tratando de mantener las congregaciones escuchando la palabra y las transmisiones a través del satélite. Todos los que tienen antenas es bueno que la usen, y los que no tienen es bueno que piensen en ella. Algún día van a necesitarla, digamos, para no exagerar, 1000 veces más de lo que la necesitan ahora. Por no decir 1 millón. Y la van a desear más de lo que ustedes imaginan, para ver lo que Dios estará haciendo. Porque llegará un tiempo en que estaremos viendo la repetición de los días de los apóstoles, lo cual irá en una escala progresiva y subirá más de lo que fue visto en el tiempo de los apóstoles, a tal grado que el reverendo William Branham dice que miembros del cuerpo que le faltaran a algunas personas, como brazos y cosas así, les van a ser restaurados. Esos serán milagros de creación. Por lo tanto, tenemos que estar preparados con nuestras antenas en nuestras congregaciones para que todos vean lo que estará sucediendo. Recuerde que las visas para ir a otros países dan trabajo, y para ese tiempo quizás den más trabajo. Por lo tanto, tendremos esas facilidades de las antenas, de las transmisiones por satélite. Todo eso es de beneficio para el pueblo. Aún el reverendo William Branham dice que lo que sucederá en Apocalipsis 11 va a ser visto por televisión. Por eso es que será visto a nivel mundial. Y de eso no vamos a explicar ahora, pero en alguna ocasión hablaremos un poco más de eso. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Cristo. Dios les bendiga.